política es la organización civilizada y la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos a conversar hoy con el doctor Fernando Nieto. Él es profesor investigador del Colegio de México. Es un gran investigador de teoría de las organizaciones y de la administración pública. Ha dirigido los estudios de licenciatura en el Colegio de México de Ciencia Política y Administración Pública. Ha sido premiado varias veces por su trabajo. Por ejemplo, en el 2016 obtuvo el premio Erasmus a la investigación de ciencias sociales de la Real Academia Neerlandesa de Ciencias. Estudió en los Países Bajos su doctorado, etc. La verdad es que me da muchísimo gusto, querido Fernando, que hayas aceptado venir a esta conversación. No, hombre, Mauricio, muchísimas gracias a ti por la invitación y el espacio. Encantado de siempre platicar contigo. Pues te vamos a explotar un poco, porque el doctor Nieto publicó recientemente este libro, no sé si se vea que tengo en la mano, aquí lo estoy poniendo en la pantalla. Ha publicado varios, pero este es el más reciente, y se refiere a la burocracia, o para mejor decir a los profesionales del gobierno, así se llama el libro, Profesionales del Gobierno. Fue publicado por el Colegio de México y reúne 5 ensayos sobre la importancia de una burocracia pública efectiva. Y pues vaya tema. Fernando, dice este gobierno, voy al grano, 90% de lealtad y 10% de capacidad. ¿Cómo la ves? Pues mal, porque creo que no, porque creo que lo que plantea esa premisa es un dilema falso, falso a todas luces, y creo que eso hay que decirlo con todas sus letras. Ok. Lo que quiere decir el presidente cuando dice eso es que lo que más le importa es la lealtad, Sí, básicamente. sí, eso dice. Y en ese sentido lo que está haciendo es reproduciendo pues una lógica que no es particularmente nueva, por cierto, es la lógica con la que se ha venido gestionando el empleo público y la burocracia pública en nuestro país pues desde hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Entonces, pero digo además que es un dilema falso, porque en realidad cuando hablamos del gobierno, del ejercicio del gobierno, y particularmente de la capacidad del gobierno para solucionar problemas públicos, pues no, resulta que no se necesita solamente de honestidad, sino también se necesita de gente que sea competente, Sí, gente que sepa hacer las cosas, ¿no? sí, No, yo creo que si se plantean las cosas en esos términos, en realidad estamos cogiendo, insisto, en un dilema falso, sí. que no nos lleva a ningún lado y que simplemente, insisto, reproduce una lógica muy perversa que pues nada, nos tiene atrapados en la lógica pues, de gobiernos poco efectivos, de burocracias públicas que están cayendo a pedazos, y a fin de cuentas, y eso es quizá lo más importante, de un gobierno que no logra garantizar las cosas que se supone que tiene que garantizar: derechos, servicios públicos, programas públicos, un trato imparcial ante la ley, el castigo efectivo ante las violaciones, en fin. Yo creo que detrás de esa frase que entiendo que suena fácil de digerir y, digamos, Sí, simpática incluso, sí. nada, se esconde una historia muy, pues nada, una historia de gobiernos poco efectivos. Que no es nueva, Fernando. Toda la vida en México hemos estado así. Es decir, el PRI gobernó así, el PAN, que dijo que no, pues gobernó igual. Volvió el Sí. PRI, volvió a hacer lo mismo, y ahora pues con Morena pensábamos que podría cambiar y sigue igual. Es decir, nunca ha habido un servicio profesional de carrera, nunca ha habido burocracias realmente profesionales. ¿O sí, Fernando? Pues mira, a ver, no, yo creo que en general, digamos, deja de partir mi respuesta en dos partes. Por La primera favor. es que en términos generales, no, hasta el día de hoy, México, uno de los grandes pendientes del Estado mexicano es tener un servicio profesional, un servicio civil, competente, independiente, bien formado, que le dé estabilidad al empleo público, que le dé garantía a las personas de que el gobierno puede realizar su tarea y lo puede hacer de manera competente. No, eso no lo tenemos hasta el día de hoy. Sin embargo, y esta es la otra parte,
sí ha habido esfuerzos Sí. puntuales, limitados a ciertos sectores, Ujú. limitados a ciertas instituciones del Estado, donde se ha tratado de construir estos cuerpos burocráticos. El Sí. problema, y digo, ahí están los ejemplos, ¿no? Está el Instituto Nacional Electoral, Sí. está el Servicio Exterior Mexicano, Sí. eh, Tú en fin, hiciste, digamos, yo recuerdo que tú hiciste una evaluación de todos los que había hace varios años, que recuperó la Auditoría Superior de la Federación, lo tengo muy presente. sí, y eso fue, híjole, eso fue hace ya muchos años, fue hace Ya, más de 15 años. más de Ah, 15 ya. sí, y ya entonces veíamos ah, que no solamente estos esfuerzos eran aislados y Sí, fragmentados, sí, estaban bajo acecho, sí, ah, ¿no? Entonces, y quizá más importante que los esfuerzos eh, que estaban desarrollando en ese entonces estaban yendo por caminos que no eran los esperados. ok, El esfuerzo más importante, que es el servicio profesional de carrera sí, en la Administración Pública Federal, que es el primer esfuerzo, digamos, comprensivo, sí, con H intermedia, ¿no? sí, sí, De sí, generar un servicio civil así en es, forma, sí, pues muy pronto se vio bajo acecho. Es un servicio que no solamente se vio limitado en sus alcances, sino que muy pronto se descarriló la implementación de ese servicio y pues no funcionó. Esa es así la es, realidad, me temo. sí, Entonces, pues no tenemos, insisto, no tenemos estos servicios civiles, no hemos logrado hacer esto, no hemos llegado al punto en que otros países han logrado, otras democracias han logrado estos servicios que garantizan estabilidad en el empleo, que garantizan que el gobierno hace las cosas. sí, Y estamos más bien en esta lógica de que tenemos estas pequeñas islas de profesionalización por aquí y por allá, que sin embargo, pues cada vez son menos, cada vez son más escasas y bueno, pues por ejemplo, como demuestra el caso del Instituto Nacional Electoral, sí. eh, pues están bajo la mira del actual régimen. Qué paradoja. No tengo que hacer un corte acá, Fernando, pero te ruego que cuando volvamos, pues hablemos de eso, porque la mecánica por la que no funcionan los mecanismos de profesionalización es porque capturan, reparten políticamente los puestos. Y los poquitos que hay, o que todavía sobreviven como el servicio exterior, una parte, y el servicio profesional electoral, pues van sobre ellos para repartirlos. Hablemos de eso después de este corte. Estamos con el doctor Fernando Nieto, un experto en teoría de las organizaciones y en administración pública, que publicó este libro recientemente, Profesionales del Gobierno del Colegio de México. No se vayan, volvemos rápido. Estamos de vuelta con el doctor Fernando Nieto, quien ha hecho una publicación reciente hablando de la necesidad de profesionalizar la burocracia, pero también discutiendo en este libro Profesionales del Gobierno, pues todo lo que eso significa. Fernando, la administración pública ha sido territorio de captura, un botín, un sistema de botín. Han repartido puestos a los cuates, a los amigos, a los cercanos y hasta a los parientes. Y pues se la han adueñado los distintos partidos políticos que han gobernado México. ¿Hay salida de esa trampa? A ver, antes de responder eso, Mauricio, quizá vale la pena explicar por qué ha permanecido la Te lo lógica de la ruego. captura. Adelante, por favor. A ver, el sistema de botín se llama como tal porque supone que los puestos públicos y los poderes y los recursos que estos puestos incluyen son un botín que se reserva para quienes pueden lograr el control político. Ujú. Y en ese sentido, la lógica del sistema de botín pues, fue muy útil durante mucho tiempo en nuestro país porque permitía eso, permitía hacerse del control de la burocracia pública, hacerse del control de los recursos y por lo tanto a partir de eso dirigir la implementación de programas, de hacerse, digamos, de esos espacios. Sí, Eh,
Y esto fue muy, digamos, tiene una lógica detrás pues, de control, ¿no? El problema es que esa lógica no permite generar cuerpos que, digamos, permitan lograr mejores capacidades para solucionar problemas. Porque esa no es la lógica del sistema de botín. La lógica del sistema de botín es controlar, es ejercer control. La lógica del sistema de servicio civil, que sería algo así como la antítesis de este sistema de botín, tiene que ver con transformar la lealtad hacia los individuos a una lógica de lealtad hacia las instituciones, hacia el Estado, hacia lograr que la burocracia haga cosas como mandatos jurídicos, Lo que que tienen que logre hacer, llevar a... bueno, lo que tienen que hacer, para eso se les paga, ¿no? No lo que diga el jefe, sino lo que tienen que hacer por ley. Exacto. Sí. Entonces, eso, digamos, para poner un poco como el tema. Es decir, en ese sentido, la alternativa, ¿no?, al modelo que ha permanecido actualmente, el modelo actual de burocracia pública, radica en el fortalecimiento y la profesionalización de nuestras burocracias. Dice, perdón que te interrumpa, Fernando, pero el clasicazo Max Weber, el gran clásico, decía que había dos palabras clave, ¿no es cierto? Nombramiento e instrucción. El nombramiento supone que alguien debe cumplir una misión, se le nombra, es decir, deja de ser Fernando Nieto para convertirse en el director general de instituciones académicas valiosas de este país, yo qué sé. Pero deja de ser la persona para convertirse en el cargo, ocupar, incluso la figura ocupar es muy emblemática. Y por otro lado, debe cumplir instrucciones, pero que están en la ley, no obedecer al jefe, Fernando. Exacto. A ver, Max Weber, ya que lo mencionas, Sí, Max Weber ve en la burocracia un aparato de ejecución que tiene un atributo que es particularmente importante. sí, Y es que es un aparato que hace lo que tiene que hacer, es decir, es predecible. sí, sí, Y en ese sentido es importante subrayar que la lógica del Estado de Derecho, por ejemplo, sí, tiene su correlato organizacional en la burocracia. sí, Es decir, tú tienes un mandato, tienes unas reglas del juego, ¿no? Y eso se correlaciona con una forma de organización que obedece reglas, sí, independientemente de quién ocupe esos puestos, sí, de cuáles sean sus filias o fobias políticas, ¿no? de acuerdo. Sino que nos permite garantizar que esas personas, perdón, esas organizaciones hacen cosas para las cuales Predecibles. se supone que tienen que hacer, ¿no? Es Sí, sí, decir, sí, se vuelven predecibles. Y sí, es el valor que veía fundamentalmente Max Weber en la burocracia, sí, ¿no? sí. Um, y por eso, y por esto no es accidente, por cierto, no es accidente que históricamente la noción moderna de democracia haya evolucionado junto con la noción moderna de burocracia. Y en ese sentido, sí, Ah, no, para que la interesante. democracia funcione, Sí, necesitamos de burocracias, sí, necesitamos de estos cuerpos que permitan que esa competencia electoral, que esa discusión de ideas y de prioridades, distintas prioridades y visiones sobre el mundo, se traduzca en cosas que nos importan: calles pavimentadas, sí. programas públicos, Bueno, algo jardines, hacen. No etcétera. es que no hagan nada, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen con orientación política. En la medida en que los capturan, entonces hacen cosas, eso sería innegable, ¿no, Fernando? Pero las hacen siempre pensando en construir clientelas políticas. Y las personas que ocupan los cargos, pues hacen lo que tienen que hacer, más o menos, pero lo hacen como garantizando que cada una de esas acciones pues tenga beneficios electorales, políticos, para quien Exacto. dirige la institución. Es la lógica de la captura que mencionabas, ¿no? Es Sí, decir, estas burocracias, sí, en efecto, no es que estén papando moscas y no hagan nada, sí, porque hacen cosas, ¿no? ¿no? Lo que pasa es que estas maquinarias han sido capturadas y Sí, entonces sirven a propósitos parciales, sirven a una lógica, digamos, específica, parcial, ¿no? De sí, ciertos objetivos concretos, sí, pero no necesariamente sirven a los propósitos más generales que se supone que están anclados en la lógica, pues, del mandato jurídico, de las sí. políticas públicas, y estas otras cosas que pues sí importan. eh, eh, pero bueno, nada, el problema, mira, creo yo, es que pasar de un modelo a otro, sí, pasar de este modelo de distribución
parcial y de captura a un modelo de servicio civil Sí, donde las burocracias sean profesionales y sirvan a los mandatos legales y sirvan al Estado en general, sí, ¿no? Implica pasar de una lógica eh, pues distinta, de pasar a una lógica distinta de distribución del poder, ¿sí? ok, Es ok, un tema político, fundamentalmente. ok. Y en particular, el dilema que enfrentan los reformadores cuando quieren implementar servicios civiles es que tienen que asumir costos muy concretos, en particular ese que tú mencionas, ¿no? Es De decir, renuncia, dejar el, perdón, de renunciar al pastel, para decirlo rápido. exacto, Pues de sí. dejar el control sobre los recursos, sobre el poder burocrático, etcétera. Hablemos de esto, Fernando, perdón que te interrumpa, hablemos de esto al regresar de este segundo corte. El tiempo corre, que es horrible, se va muy rápido. Por favor, dame un segundo y hablamos de esto que estás mencionando al volver. Estamos hablando con el doctor Fernando Nieto. No se vayan, es rápido este corte, no se vayan. Para que ya no capturen los puestos públicos, se los repartan y se queden con todo el pastel, todo el botín, como si fuera un botín, dice el doctor Fernando Nieto, tenemos que modificar la estructura política, la estructura de distribución del poder. Pues nos la pones muy difícil, querido Fernando. Tú demuestras, entre otras cosas, en el libro que acabas de publicar, sin embargo, que hay evidencia de que los países que han logrado profesionalizarse, que han cambiado de un sistema de botín, evolucionado de un sistema de botín a un sistema profesional, les ha ido mejor en prácticamente todos los planos y en la economía sin duda han crecido más. Sí, es correcto. Eh, de hecho, hay varios estudios, ¿no? Y de hecho no es particularmente nuevo el asunto, pero sí, en efecto, hay mucha evidencia de que los países que han logrado construir burocracias más predecibles, más beberianas, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? En efecto, generan mejores condiciones para la inversión, generan mejores condiciones para crear organizaciones públicas más probas, menos propensas a la corrupción, para generar políticas públicas más efectivas. Entonces, sí, sí, hay un montón de beneficios esperados. El problema es que estos beneficios están en el largo plazo, Claro, claro. ¿no? Y aquí Eh, se trata de capturar todo rápido, quieren repartirlo. El propio Max Weber decía, ¿no? A menos que haya una crisis gigantesca como la que hubo en los Estados Unidos cuando asesinaron al presidente Garfield, justo porque no repartieron los puestos que había prometido. En México se reparten puestos como chocolates, Fernando. Sí, sí, me temo que sí. Pues mira, tú lo puedes ver también en el caso de México, por cierto. Sí, La ley del servicio profesional de carrera que surge en 2003 surge precisamente ante un momento de dislocación sí, del sistema político y de, digamos, una apertura que es inédita y que tiene que ver con la irrupción de la pluralidad política en el Congreso y que permitió, por cierto, de una iniciativa que salió del PRI, fíjate, sí, claro. Algo sabían. surgir este primer esbozo de servicio profesional, ¿no? Sí, El problema es que, pues muy pronto, esta lógica que yo hablo, ¿no? De distribución del poder, pues se impuso, y se impuso por varias razones. De hecho, tú puedes rastrearlo en la trayectoria de implementación de este servicio profesional de carrera, ¿no? Muy pronto se dieron cuenta que, pues cuando uno genera concursos, ¿no? Pues sí, ya no puede poner a quien quiera, claro, que cuando uno tiene que evaluar el desempeño de los servidores públicos, pues si pones a tu tío que no sabe nada de obras públicas, pues lo pueden sacar del empleo y eso pues digamos, se convierte en una amenaza muy real, ¿no? sí. Que si tú puedes separar a servidores públicos ante violaciones flagrantes, responsabilidades administrativas y demás, eh, pues eso también se convierte en una amenaza para tu proyecto político. Fernando, la primera condición que hay, tú me corregirás, para poder establecer un buen servicio profesional, un servicio de carrera, es decir, para nombrar gente que efectivamente tenga capacidad profesional para hacer lo que hace, es que se sepa qué quieres hacer.
Las instituciones en México a veces pues no saben qué necesitan hacer. O sea, los puestos no están definidos, las organizaciones son muy laxas, más o menos se improvisa, los jefes van inventando. Pues ese es un problema de fondo. Sí, sí, sin duda. Hay un problema de cuáles son los objetivos que persigue la administración pública, las organizaciones que forman la administración pública, y cómo eso se conecta con las necesidades humanas, en términos de los recursos humanos que tienen que emplearse. Sí, Sí, sin duda, si no existe esto, si no existe una conexión entre los objetivos de una organización pública y un catálogo de las necesidades de recursos humanos, un catálogo de puestos, de perfiles profesionales, pues estamos un poco a tientas. La verdad es que no avanzamos, ¿no? Y fíjate que eso es una cosa que en el libro me refiero a sí, los componentes básicos sí, del servicio, ¿no? Creo que también una cosa que pecamos en el caso del servicio profesional de carrera es que quisimos hacer muchísimas cosas al mismo tiempo y además sí, lo quisimos hacer con tiempos compulsivos, ¿no? Porque sí, sí. recordás tú, la reforma Un original año. mandaba que todo se tenía que hacer en un año y medio, ¿no? Sí, bueno, sí. Antes de que terminara el sexenio de Fox ya tenían que estar funcionando 7 subsistemas, ¿no? 7 subsistemas en 80 organizaciones federales, Sí, 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 con lógicas distintas y como tú dices, con propósitos distintos, con objetivos distintos, con necesidades de personal distintas, ¿no? sí, Entonces, creo que es necesario, en la lógica de avanzar en la profesionalización del empleo público, sí, plantearnos una serie de trazos, déjame llamarlo así, ¿no? El sí, primero tiene que ver con eso. ¿Cuáles son los componentes básicos, sí, los irrenunciables de un sí, servicio profesional? Y sí, tiene que ver con cosas muy básicas, pues garantizar que existan mecanismos de ingreso que garanticen que las sí, personas que saben hacer las cosas lleguen a los puestos públicos, sí, que exista un catálogo de puestos que esté asociado a propósitos que se sí, persiguen las organizaciones públicas, sí, que existan mecanismos básicos que garanticen que hay una evaluación del sí, desempeño, sí, de la correspondencia entre las habilidades de las personas, su desempeño y los objetivos de los departamentos, sí, unidades, etcétera, de la administración pública. Es un primer trazo. sí, Otro trazo importante tiene que ver con un balance entre flexibilidad y rigidez. sí. ¿Sí? Mientras Longo que decía eso. ciertamente hay cosas que son irrenunciables, ¿no? Sí, Y que son muy importantes. sí, Esta, por ejemplo, la lógica de que la lógica tiene que ser fundamental es la lógica del mérito, no la de la lealtad, ¿no? sí, Al mismo tiempo tiene que haber cierto margen de maniobra, tiene que haber flexibilidad. Entender que no todas las organizaciones públicas están construidas igual, ni tienen los mismos mandatos, ni tienen las mismas necesidades, ¿sí? El tercero, creo que tiene que ver con la lógica de credibilidad. sí, Eh, Uno de los grandes problemas que tuvo el servicio profesional de carrera es que nadie lo creyó. sí, de No lo acuerdo, creyeron fuera de la administración, no lo creyeron dentro de la administración. de acuerdo. Esto es gravísimo, porque quizá los principales interesados, los principales defensores de cualquier servicio civil son los propios servidores de carrera. Sí, Son las personas que ven en ese servicio la sí, promesa de una carrera administrativa, de hacer una profesión. Es decir, por eso le llamo yo sí. profesionales del gobierno, ¿no? De hacer Tendríamos que del hacer gobierno una profesión. Tendríamos que hacer la rebelión de los servidores públicos y tendríamos que promover conciencia entre los partidos, que está difícil, Fernando. Ya nos tenemos que ir, caray. Pero es la verdad. Tendríamos que promover un compromiso político entre los partidos para que renuncien al botín, pero también tendríamos que dignificar, ¿no?, a los servidores públicos, que no acepten esta mecánica, porque también ellos se sienten cómodos con eso, Fernando. ¿Quieres hacer un último comentario sobre eso? Esa palabra que acabas de mencionar me parece fundamental. Tenemos que redignificar el empleo público. Sí, Tenemos que darle otra vez el valor que merece dedicarse profesionalmente a trabajar en el Estado, a producir cosas de valor público, sí, ¿sí? Sí, en la medida en que sigamos pensando en el empleo público como un botín que está al servicio del presidente en turno, de la camarilla en turno, seguiremos estando atrapados en una lógica de facciones y una lógica de burocracias inefectivas, sí. que a final de cuentas terminan siendo costosas para todos. Y con muy poco prestigio para quien ocupa cargos de esa naturaleza. Fernando, es un privilegio que hayas estado con nosotros. De veras, gracias por escribir este texto, gracias por hacer lo que haces y muchas gracias por acompañarnos. No, hombre, gracias a ti, Mauricio, te mando un abrazote. 2 para ti, querido Fernando. Fernando Nieto, lean su libro, de veras vale la pena.
Muchas gracias y nos vemos en la próxima conversación. La política es la organización civilizada de la convivencia, no es solo el poder. Hemos confundido poder político con política. La política es una palabra noble cuando la entendemos bien. Así que si confiamos en nosotros mismos, somos capaces de organizar, de comunicarnos, de dotarnos de confianza mutua, entonces podemos confiar en la política. Si se la dejas todo a los profesionales, las cosas cambian. Ya no puedes confiar lo mismo porque obviamente están buscando más poder.